pana que sana. Hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como ¿Qué te parece, Bahía? Yo no puedo creer que vayamos a hablar de Argentina después de tanto tiempo con datos tan rigurosos y no hayamos puesto a Los Redondos o a Charly García. ¿Qué te parece, Leán? Que es música de votante de Hernández o Milei, de extrema derecha. Flavia, ¿cómo lo ves? Sebastián Yatra, colombiano, exnovio de Tini Stoessel, así que ahí llega la relación con Argentina para que pueda Alfredo relacionarlo con Argentina y empezar la columna. A ver, dale un poquito de música a esto. Está buenísimo. Yatra, Rodri de Paul, por favor. A ver, ustedes dirán, ¿esta canción a qué viene? Si este espacio ahora de la pizarra se va a dedicar a hacer análisis electoral en base a la encuesta de Argentina. Bueno, he estado una semana diciendo con qué canción arranco, ¿no? Y no sabía. Entonces he puesto una canción alegre porque deben estar todos y todas alegres. Los 3 candidatos y candidatas presidenciales Ganaron todos. están todos alegres, todos están alegres. En verdad la canción la ha elegido Zoe, mi sobrina Zoe, que es la jefa de música de la pizarra. Si ahora pongo aquí algo de esta gente que me ponen siempre, nos hundimos, nos venimos abajo. No y no. No y no. Quería música arriba de verdad. Y no sabía ni siquiera el vínculo ese que tú me has sacado de no sé dónde. Flavia ha estado pletórica. Periodismo, pero de investigación. Voy a saludarla porque además la necesito para analizar esto, para estudiar esto, para comentar esto. Gaby Montaño desde Bolivia, amiga y compañera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo está el equipo? Un abrazo gigante. Disculpen que haya entrado un poco después, pero bueno, hay algunos problemas técnicos que estando repartidos en el mundo uno a veces sufre, pero estoy acá. Te necesitamos también para comentar y analizar los datos que se vienen. A ver, esto, si nos ponemos un poco serio, tampoco nos vamos a pasar de seriedad, es un trabajo de investigación, de un gran equipo, liderado por Gisela Brito, por Guille González, por Luciana Zúñiga, por Joe Silva, que los pone muy bonito todos los gráficos. Hay un equipo de trabajo grande que hace esto. Es un trabajo que empezó el 1 de septiembre y terminó el 20 de septiembre. Es un trabajo presencial, no llamamos por teléfono, ni con contestador automático, ni a través de gente hablando, ni hacemos nada vía web, que todo es muy respetable, pero nosotros optamos por la vía segura, que es las encuestas presenciales. Es una muestra muy amplia, de 2.500 casos, que además permite hacer una aproximación a lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, porque habría 1.000 de los 2.500 casos que te permite estimar con un margen de error evidentemente mayor que a nivel nacional. A nivel nacional el margen de error es chico, cercano al más o menos 2%, y todo hay que tomarlo en ese contexto. Siempre elegimos encuestas que duran 3 semanas porque evitamos que los datos de una encuesta estén completamente sesgados y condicionados a un determinado hecho coyuntural. Y en la política argentina, en época electoral, puede pasar desde un debate a vicepresidentes hasta una situación de un marco mediático en una u otra dirección. O una decisión del FMI o un anuncio determinado. Cuando uno toma 3 semanas, te permite desestacionalizar, ¿no?, el dato, y por eso tardamos un poco más y queremos tardar un poco más. Avisamos que el que quiera tener certidumbre electoral ya pueda poner el mute a partir de ahora, porque no vamos a dar ninguna certidumbre electoral. Yo sé que esto es poco radiofónico lo que estoy diciendo ahora, pero quiero ser muy riguroso. Nosotros con las encuestas de CELAC no damos hiperprecisión en el dato. Inclusive, después de tantos aplausos que tuvimos en la encuesta de mayo cuando dijimos que Milei era primero, y después nos recordaron que habían acertado, para nosotros no acertamos en el dato de una encuesta. Lo que sí hacemos es estimamos que había un sujeto político electoral que estaba a favor de la candidatura de La Libertad Avanza. Si iba a sacar 29, 30 o 31, era imposible de acertar ni siquiera una semana antes. No existe hiperprecisión de los datos, no existe. Así que no pretendemos esto, pretendemos analizar una sociedad llena de matices, de tensiones y contradicciones. Y por eso tampoco caemos en la trampa, una trampa de época, que es una suerte de binarismo. Todo o nada, sí o no. Y además jugamos en un término muy popular, pero para ser más correctos y rigurosos, lo que hacemos es calibramos siempre multiplicidad de escenarios. Nosotros lo que intentamos analizar es la complejidad. Y la complejidad, la verdad,
que si yo ahora, todo oyente que me está escuchando, habla con un vecino, con un primo, con un tío, con un abuelo, estoy convencido de que tiene siempre pros y contras de todo. Desde una decisión tomada hasta un candidato, hasta una fuerza política. Hay poca gente que tenga tan claro todo desde que se levanta hasta que se duerme. Por lo tanto, en ese marco, insisto, lleno de letra pequeña, nosotros hemos hecho esta investigación. Y en la investigación ya ha salido publicado que sale Milei en primer lugar, con 33,2, sale en segundo lugar Sergio Massa, de Unión por la Patria, con 32,2, y sale Patricia Bullrich con 28 y poquito. Más lejos quedan Schiaretti y Bregman. ¿Decimos que ha ganado las elecciones alguien? No. ¿Decimos que ya van a pasar a segunda vuelta Milei y Massa? No. Lo que estamos diciendo con estos datos, visto toda la encuesta de punta a punta, la presentación original que no van a ver son 80 láminas. La que tienen en la página web disponible tienen 27 páginas, creo. Lo que quiero decir es que nosotros analizamos todo lo que hay detrás para poder aseverar que hoy en día en la Argentina hay 3 sujetos políticos electorales. No solo hablamos de 3/3, sino hablamos de 4/4. ¿Por qué 4/4? Porque hay 3 fuerzas políticas electorales. Estamos hablando de La Libertad Avanza con Milei, Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich y Sergio Massa con Unión por la Patria. Pero existe una cuarta pata de la mesa, que son todos los que se quedaron en casa en las PASO del 2023. Y que además, lo siento spoiler, van a quedarse en gran medida en casa en el 2023 en la primera vuelta. Si las elecciones PASO tuvo una participación de aproximadamente 70%, nuestra estimación es que estará como máximo en 76, 75 como máximo. ¿Por qué? Porque cuando hace estudios electorales en serio hacia atrás y mira qué pasó siempre entre PASO y primera vuelta en la Argentina desde que hay PASO, siempre se da el mismo patrón de comportamiento. En las PASO siempre hay menos participación que en la primera vuelta. Entre un promedio entre 4 y 6 puntos. Nosotros estimamos, en base a la encuesta y en base a los estudios electorales, que la participación girará en torno a 75, 76, 74, porque insisto, no hay hiperprecisión. Eso significa que habrá alguna gente que se va a quedar en casa. Y cuidado que es la tercera vez que ya vemos una participación a la baja. En las legislativas intermedias del 21, en las PASOs del 23 y probablemente en la primera vuelta del 23. La duda es si esta nueva cuota de abstención más elevada de lo habitual será crónica o solo obedece a una suerte de momento pasajero por una gran confusión a la que estamos asistiendo en términos societales. Porque creemos, aseguramos, desde nuestras tesis políticas, que estamos asistiendo a una época de gran disputa societal, de gran incertidumbre, de gran confusión, de gran desconcierto. No solo en la Argentina. No se crean, nos creamos obligados del mundo. Pasa en el Perú, pasa en Chile, está pasando en España que no hay gobierno, está pasando en muchos lugares del mundo. En ese marco de contexto hay 4 fuerzas, 3 decididas y una que se queda en casa. Alguna parte de las que se quedó en casa van a ir a votar. ¿Qué notamos nosotros? Que hay partida. Primera gran conclusión en este contexto complejo es que hay partida electoral. Que hay partida, que hay 3 fuerzas que ya pasó en las PASO y que ahora creemos, segunda conclusión, es que han habido pocos cambios tectónicos desde las PASO hasta la actualidad. Dicho de otro modo, los votantes de cada espacio político siguen estando, o siendo, mejor dicho, fiel a su espacio político. Y de ahí derivamos otra conclusión cuando miramos toda la encuesta. Y es que los votantes de cada espacio político no se parecen tanto entre sí como a veces dicen algunos marcos hegemónicos de comunicación. Y me voy concretamente a los votantes de Milei y a los votantes de Bullrich. No se parece tanto como dicen, insisto, ciertos marcos mediáticos o análisis superficiales y binarios. Pongo datos. Solo 1 de cada 10 votantes de Patricia Bullrich cree en la dolarización. De los votantes de Milei, 9 de cada 10 creen en la dolarización. Sigo. Solo 1 de cada 10 votantes de Patricia Bullrich concuerda con el término casta para explicar lo que pasa en términos políticos en la Argentina. Entre los votantes de Milei, 9 de cada 10. Los votantes de Milei son mayoritariamente jóvenes. La imagen positiva de Javier Milei entre los jóvenes está por encima del 60%. La intención de voto de Javier Milei entre los jóvenes por debajo de 24 años está por encima del 50%. En primera vuelta. ¿Dónde encuentra el caudal de voto Patricia Bullrich? En los votantes
mayor de 50 años. Otra diferencia significativa. Sigo dando diferencia significativa en base a datos no publicados, son nuevos. En el caso de Javier Milei es transversal en términos de ingreso. Le votan tanto los de abajo en términos de ingreso, los que están por debajo, hogares por debajo de 150.000 pesos por mes, a los que están por encima de 400.000 o 500.000 pesos. En el caso de Patricia Bullrich, no. Hay una asimetría entre los votantes según su nivel de ingreso. Le votan muchísimo más los de más plata. En el caso de Sergio Massa, de Unión por la Patria, ocurre estrictamente lo inverso a los de Juntos por el Cambio. Sus principales votantes no es el rico, sus votantes son los que tienen menos plata. Sigo rompiendo, tumbando mitos de los que se repiten y se repiten y se repiten. Los votantes de Larreta no van a ir a votar a Massa en primera vuelta. Los votantes de Horacio Rodríguez Larreta se van a votar en más de un 90% a Patricia Bullrich. Le hemos preguntado, esto no es elucubración y que yo me siento aquí no, es pregunta. ¿A quién votó usted en las PASO? A Larreta. ¿A quién va a votar usted en la primera vuelta? A Patricia Bullrich. 9 de cada 10. O sea, en disputa de Larreta hay un 10%. Calculen, un 10% de 11 puntos es 1,1. Hay un sector que quiere irse a Bullrich, hay un sector que quiere irse a Massa y hay un sector que no sabe qué hacer. De 1,1 puntos. Sigo para tumbar así como mitos. Todos, el 97% de los votantes de Juan Grabois ya dicen que van a votar a Unión por la Patria. Otro dato significativo. O sea, cada quien ya tiene sus votos. Otra advertencia cuando uno mira los datos de la encuesta CELAC. Por favor, leamos la letra pequeña de la legislación argentina. Para pasar de las PASO a la primera vuelta se calcula de manera distinta en el Código Electoral argentino. El voto blanco y nulo no funge de la misma manera en el cálculo del voto afirmativo y en el cálculo del voto válido. No quiero aburrir. Solo quiero decir que si entre Massa y Grabois, entre los dos sumaron 27 y algo, cuando lo pasas a la nueva fórmula de cálculo se te va a 29. Por lo tanto, para llegar al 32 que nosotros estamos marcando, lo que ha crecido no son 4, sino 3. Esto pasa con todos los demás. Lo digo para ser muy riguroso en lo que estamos defendiendo y analizando. Otros datos importantes, antes de también escuchar a la Gaby. Una variable clave es las expectativas que hay al interior de los votantes de quién va a ser presidente, no a quién vas a votar. Esta es una pregunta fundamental. Y lo digo fundamental porque después de 48 estudios de opinión pública en toda América Latina, cuando esta variable explica más que el comportamiento de voto. ¿Quién cree que va a ser presidente? Evidentemente la mayoría dice Javier Milei. Indudablemente. Es decir, hay votantes de Patricia Bullrich que creen que es Javier Milei el próximo presidente. Y esto es significativo e importante, porque al final, cuando se acerque la fecha electoral, estamos muy lejos, puede ocurrir que un porcentaje, repito, porque me han preguntado mucho, no es que todo el votante de Juntos por el Cambio se va a votar a Milei a última hora, no. Un determinado porcentaje chiquito de los votantes de Juntos por el Cambio abren la puerta, pues la vida es así, abro la puerta. ¿No han dudado alguna vez de algo ustedes? Yo es que la verdad que no entiendo por qué asumimos certezas cuando dudamos casi en lo que voy a almorzar. Pues hay un porcentaje que abre la puerta a decir, a lo mejor a última hora me quiero ir a la gente de Milei un porcentaje. Eso podría generar un efecto táctico de voto útil a favor de Javier Milei de última hora. No es que sean de Milei, son de Juntos por el Cambio, pero se podrían ir. Claro que se podrían. Y se podrían no ir también. Pero está ahí. Es una pulsión. Y es importante estudiarlo como pulsión. Es interesante otro dato. Los votantes de Sergio Massa, la gran mayoría, pero aplastante mayoría, casi más del 90%, ya creen que Sergio Massa va a ser el presidente. Y eso es interesante porque esto seguramente si lo hubiéramos medido hace 8 meses, hubieran dicho, no, pero qué va, no. Estaban muy desencantados, desesperanzados es la palabra. Hoy en día no. Hoy en día el votante de Sergio Massa, de Unión por la Patria, está como contento y entusiasmado. Seguramente las elecciones PASO, aunque a pesar de que era un voto bajo en términos históricos, le permitía estar en la partida y le han como generado fuerza. Otro dato. ¿Qué cree la ciudadanía argentina sobre las últimas medidas en materia económica? El 39% la ve con buenos ojos. Repito, el 39%, el 39% la ve con buenos ojos.
Fijaros que el voto de Sergio Massa es 32, pero el 39 la ve con buenos ojos. Dicho de otro modo, hay un campo de posibilidades de que Sergio Massa, Unión por la Patria, creciera en intención de voto en base a las medidas que siga tomando. No es el camino, y eso es una interpretación de los datos, por la vía de buscar en los de Larreta o los radicales, porque no van a votar. Puede haber, una o dos personas efectivamente, pero no un porcentaje significativo. ¿Quiénes son? Los que se quedaron en casa y que necesitan las medidas económicas que el gobierno ha tomado y que puede seguir tomando. Y si me permiten una sugerencia al oído de nadie, es que hay una pregunta que hemos hecho, y es que el 80% de la ciudadanía en Argentina está diciendo, por favor, no más aumentos de tarifas en luz, agua y gas. Yo creo que no hacía falta hacer una encuesta para esto, ¿no? Si le preguntáis a cualquiera. Dicho de otro modo, es posible hoy en día tomar medidas que afecten al bolsillo de la gente en materia de aumentos, o mejor dicho, de no aumentos, o de incluso compensar los aumentos del pasado, con créditos hacia adelante para pagar la luz, el agua y el gas. Hay mil maneras. Yo creo que ahí es donde está el campo de oportunidades que tiene realmente. Habría muchos más datos, muchos más datos. Me quedo con algo más de Javier Milei. Sigue siendo un sujeto político electoral sólido, que puede tener entre el 30 y 40% en esta primera vuelta, sí. Pero cuidado, hay un 60% que ya le ha dicho no. Por lo tanto, las dos cosas son verdad. Hay un 30 o un 40 que no lo ven inestable emocionalmente, que cree que sus ideas son buenas, que cree que sus propuestas las puede realizar, que cree que sintonizan con la bronca. Porque es todo a la vez, no es lo uno o lo otro. Hay ya un 30 a 40, está ahí, oscila, depende de la pregunta. Sin embargo, hay un 60 que le está diciendo no. Dicho de otro modo, también tiene un techo electoral político dado. Esta es la complejidad de la sociedad argentina. No es toda la sociedad argentina se ha derechizado, se ha hecho de Milei. No, hay una parte que sí y una parte le ha dicho no. Hasta aquí llegaste, señor Javier Milei. No hay que subestimarlo ni sobreestimarlo. Gaby Montaño, te quiero escuchar, que también conoces la encuesta al dedillo tanto como yo. Bueno, Alfredo, nosotros venimos insistiendo como CELAC en esto de la supuesta derechización de la sociedad, y hay varias preguntas en la encuesta que te muestran que esto no es así. Es decir, tú tienes preguntas no solo como la que ya nombraste de las tarifas, sino la pregunta en relación al Fondo Monetario Internacional, y el 64.8% de la gente dice que las instrucciones del FMI condicionan la política económica y empeoran aún más la crisis en Argentina. Es decir, de que en el pasado el FMI era una abstracción, hoy para los argentinos y las argentinas mayoritariamente deja de ser una abstracción porque le afecta en su día a día. A mí me parece además muy interesante que la gente sigue manteniendo mayoritariamente una postura favorable en las empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, que la hemos preguntado en muchas otras encuestas. Tenemos en otras encuestas el antecedente de haber preguntado sobre la nacionalización del litio, etcétera, etcétera. Y en todos estos casos, mayoritariamente la sociedad argentina defiende la presencia del Estado, defiende a las empresas estatales, aunque obviamente siempre hay que tener en cuenta que estamos en una disputa política. Otra cosa que me asombra en la encuesta en Argentina, porque es diferente a lo que sucede en otras partes de la región, en otros países, donde hemos hecho encuestas también, y es que la mayoría de la población se posiciona por un espacio político específico. Tenemos países en los que más del 50% de la población, cuando le preguntas con qué espacio político te identificas, te dice ninguno. Pues en Argentina no sucede eso. En Argentina solo un 17% te dice ninguno. El resto o se identifica con el espacio liberal, o se identifica con el kirchnerismo, o se identifica como peronista no kirchnerista. Ese es un rasgo muy importante que destacas, Gaby, porque no pasa en todos los países. El 40-50% está en el no quiero decir nada, y en la Argentina precisamente abona la idea de que hay tres espacios políticos con identidades ya, van más allá del voto. Yo quiero añadir un par de cosas muy rápidas, ahora después seguiremos un poco conversando alguito más. Una es que no hemos dicho y no lo vamos a decir porque hablar de segunda vuelta es ciencia ficción. Ciencia ficción. En términos estadísticos se le llama probabilidad condicionada
a tantas condiciones, valga el juego de palabra, que sería poco riguroso especular. Yo entiendo la ansiedad para saber quién va a ser el presidente, la presidenta de la Argentina, pero seríamos muy poco rigurosos si entramos en un escenario que no ha ocurrido. La gente ni siquiera está del todo pensando en la primera vuelta, lo va a pensar en los últimos días, en la cotidianidad. ¿Cómo le vamos a creer o a preguntar? Y es que además va a depender de cosas de todo tipo, por ejemplo, de los porcentajes que saquen en primera vuelta. Pero de otra cosa importante, ¿qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Hoy en día nosotros con nuestros números creemos que Axel Kicillof encabeza porque además está sólido en tanto tiene una evaluación de su gestión positiva muy alta. Ideología y gestión le dan a Axel Kicillof ser sólido y robusto en la provincia de Buenos Aires en términos electorales, donde Javier Milei con su candidatura de píparo y el propio Javier Milei a nivel presidencial tiene menos fuerza. Esto hoy en día le permite una holgura a Axel Kicillof como líder político en términos electorales, pero todavía no ha terminado. Por lo tanto, habrá tantas variables que sean determinantes para explicar lo que pasa en segunda vuelta, que por eso no caemos en el vicio, la tentación de hablar sobre la segunda vuelta y preferimos, con poca certidumbre pero con mucho análisis, un poco caracterizar el complejo escenario electoral político en primera vuelta en la Argentina. Hacemos una parada y seguimos.